producido intelectualmente para el lector culto sea parte de las bibliotecas nacionales, y hay por lo menos 3, 4, 5 ejemplares en toda biblioteca del país. Esto son compras de hasta a veces 10.000 ejemplares solamente para un título en países como Alemania, y de 3.000 o 2.000 títulos en un país como Colombia, cercano al nuestro, que es un país también que produce mucho intelectualmente. Aquí no hay eso, salvo el libro que se pone en la Biblioteca Nacional para registrarlo, que se pide opcional 1 o 3 ejemplares. No hay más copias que pasan al Estado, y esa pasa totalmente gratuita. Entonces no hay un canal de parte del Estado que haga que la producción intelectual, de investigación, incluso la literaria, tenga una especie de mercado cautivo seguro institucional en el sistema universitario. Como no lo hay, todos los proyectos editoriales son puramente coyunturales, circunstanciales, dependiendo de buenos mecenas, y las políticas que ha habido en algunas universidades han sido siempre de corto plazo o tendenciosas. No tenemos un sistema constante nacional que estimule esta producción o la proteja. Y producto de eso es que tampoco tenemos un continuo, ¿no? una rutina de investigación. No la tenemos tampoco en el campo de la ingeniería. No hay canales institucionales para que se invente, se investigue, se produzcan patentes nuevas que asimilen la tecnología de una nueva manera a nuestro país. Tampoco lo tenemos en el campo de la investigación de las ciencias sociales. Todo lo que hacemos es producto de ONGs, de alianzas momentáneas con un rector que tiene apego a determinado modo de pensar, y estamos siempre un poquito como en la política, ¿no? De proyectos cortos, proyectos poco sustentados y poca capacidad para implementarlos después de eso, ¿no? Y por eso tiende a haber una intelectualidad tendenciosa, poco ecuánime, poco objetiva, o son muy de derecha, o son muy de izquierda, y eso no contribuye a un buen pensamiento del país. Dos pensadores importantes que hemos tenido, Alberto Flores Galindo, ya fallecido, y Pablo Macera, que por suerte aún sigue produciendo, han sufrido las consecuencias de todo esto. El Flores Galindo, frustrado de la cerrazón universitaria, tuvo una posición muy dogmática de extrema izquierda, que finalmente ha hecho daño a su obra, y don Pablo Macera, sufriendo el mismo problema, ha tenido toda serie de giros, contramarchas en su punto de vista, que también han permitido que no contemos con un pensamiento único de lo que él prometía darnos al país, que era muy valioso en el comienzo de su carrera profesional. Y así, es más o menos la situación. En el Perú realmente se investiga poco, muy poco, ¿no? Como tú has dicho, no solamente en el campo de la historia política, sino en todos los campos. Somos uno de los países más pobres en producción intelectual, académica e investigatoria, ¿no? Y es una gran debilidad, porque no somos capaces de investigar ni siquiera nuestra propia historia, ¿verdad? Menos somos capaces de investigar, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales, en el campo de las ciencias de la salud, de la ingeniería, etcétera, ¿no? Pero es un tema que tenemos que acometerlo, y parece ser que una salida, ¿verdad?, es la salida que están planteando, aunque para uno no lo es tanto, de crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, ¿no?, que muchos países lo tienen, ¿no? Pero bueno, al tema personaje vamos a pasar en la segunda parte de esta conversación con el doctor Hugo Ballenas, historiador y politólogo. Retornamos en unos minutos, amigas y amigos de Mesa Debate. Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Amigo abonado, verifica tus datos en tu recibo de pago y actualízalos en cualquiera de nuestras oficinas para tu seguridad y comodidad. Love was when I loved you, one true time I hold you. Baladas directo al corazón, tu programa favorito.
con las mejores canciones de ayer y hoy, donde podrás mandar tus saludos al mensaje de texto. Baladas directo al corazón, los domingos de 9 a 11 de la noche. Solo aquí, por Vez Cable Televisión. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Vez Cable Canal 3, tu canal. Tiempo adicional dominical, con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. Y con nuestra nueva secuencia, Recuerdos del Ayer. No se olviden, tiempo adicional, ahora los domingos por Vez Cable Televisión. Señal alternativa martes y jueves, en el horario de 9 a 10 de la mañana. La cadena de noticias más importante de Lima, en simultáneo por Vez Cable, Canal 3. Informes, reportajes, entrevistas, con la dirección de Oscar Larenas, una producción de periodistaperú.pe. Señal alternativa, cadena peruana de noticias. Vez Cable presenta el programa que le pone el sabor a los fines de semana. ¡Salsabor! Los mejores conciertos, entrevistas y videoclips del ritmo que mueve al mundo. La salsa. Salsabor. Todos los sábados desde las 8 de la noche en exclusiva por Vez Cable. Chévere, Salsabor. Esto es Salsabor. Salsabor. ¡No lo vean! Domingo 18 de septiembre, el Centro Cultural Negritos de Huánuco presenta el 8º concurso oficial de los Negritos de Huánuco. 14 cuadrillas de toda la región Huánuco por el trofeo Cóndor Pasa, Tiro de Ambrosio Pata Amarilla, Juventud Yacus Bandas Orquestas. Domingo 18 de septiembre en la Plaza de Hacho de Lima, 1 de la tarde. Entradas a la venta en Teleticket de GON y Metro. 4 minutos para las 12 en Vez Cable Televisión y seguimos con ese debate con el doctor Hugo Ballenas, historiador y politólogo. Doctor Ballenas, en esta parte vamos a tratar el tema de personajes intelectuales y políticos. Nuestros oyentes que nos están viendo, ¿no?, necesitan saber en forma muy concreta, ¿no?, una opinión elaborada por usted respecto a los personajes más importantes de la historia política del país. Por ejemplo, González Prada. González Prada es un gran precursor de todo lo que es el sindicalismo, la protesta estudiantil y el pensamiento laico, y es el primero que estuvo en contra a partir de después de la guerra con Chile, ¿no?, y sobre todo hasta 1918, en que falleció, en contra de la ausencia de libertad de cultos, y abogó por una visión más amplia de la cultura nacional. Y él introdujo en la poesía métricas nuevas, del verso árabe, del verso japonés, y era un buen cultor del idioma francés, y rompió con el antiguo hispanismo de nuestra poesía y nuestro modo de pensar. Fue muy duro también en sus opiniones respecto a la guerra con Chile, ¿no?, y al comportamiento de la clase política y dirigente peruana, ¿verdad? Gobernante, sí, ¿no? Y tiene cosas que hasta ahora son vigentes, como por ejemplo una frase de él que dice: el Congreso, el techo de todo parlamento es demasiado bajo para la estatura de un hombre honesto. Vamos a tratar el tema del Congreso al final de ese debate. Pero es importante, amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, este tema de personajes políticos. Porque ustedes recuerdan, hace poco, muy poco, un canal de televisión entrevistó a 35 congresistas. O sea, más de la cuarta parte del Congreso de la República. Sobre preguntas tan sencillas y tan simples como, por ejemplo, ¿quién era cuál era la capital de Huánuco, por ejemplo? ¿Cuál era la capital de Amazonas, ¿no? Fue el primer presidente del Perú, no sabían. Ramón Castilla. Realmente ese. Cosas tan elementales. Entonces, si los propios congresistas de la República, que son los padres de la patria, que son los que tienen más poder en el país, porque ellos son los que hacen las leyes,
o las derogan, no saben cosas elementales, pues es preocupante, ¿no? Entonces, por eso este segmento, ¿no? Con el doctor Ballina, que es un connotado historiador, ¿no? Ahí en la torre, Víctor Raúl. Es un gran discípulo de González Prada. Incluso la viuda de González Prada legó su fortuna ahí a la torre, sus rentas, su biblioteca, pero esta herencia fue confiscada por el autogolpe de José Luis Bustamante y Rivero el 3 de octubre y luego por Odría. E incluso había una propiedad que iba a ser la vivienda ahí a la torre, que fue embargada y que era originalmente de González Prada. O sea, nunca recibió de la torre la herencia que le dejó González Prada. No, es más, en la represión a los apristas del año 48 se les embargó sus propiedades, sus cuentas de banco, sus ahorros, y se les negó incluso la identificación, eran no ciudadanos. Esto no se sabe, por ejemplo, ¿no? Sí. Y sabemos lo que ocurrió con ella de la Torre, que se le negó la ciudadanía peruana cuando se le deporta después de estar asilado en la Embajada de Colombia. Pero esto pasó con todos los apristas, hay una larga lista de 10.000, 15.000 que dejaron de ser maestros, empleados públicos o trabajadores de empresas privadas y fueron echados a la calle por estar en una lista de ser apristas. Pero eso es parte digamos, la historia apostólica del APRA, ¿no? Sin embargo, lo principal de la Torre es su gran vocación democrática. Es el primer gobernante que toma con fuerza, primer pensador político respecto a los gobernantes, que toma con fuerza el principio de la república soberana y la oposición a toda dictadura y de educar en democracia tanto propios como ajenos. Él estaba a favor de hacer incluso transacciones con los políticos conservadores a cambio de fortalecer la educación y fortalecer una convivencia democrática donde todos aprendamos a hacer una estabilidad parlamentaria que dure, dentro del cual haya cierto gradualismo para las reformas, pero no se desestabilice el país, ¿no? Es el gran propugnador de lo que es ahora este espíritu del acuerdo nacional que venía diciendo en el tramo anterior. ¿Y quién fue José Carlos Mariátegui? Es otro discípulo de González Prada, pero por el lado de la cosa radical, pugnaz, que tenía el pensador famoso, y él es el iniciador de un socialismo marxista, pero creativo, sensible al tema indígena sobre todo, era muy preocupado del tema de las comunidades campesinas y cómo deben engarzarse en un proyecto revolucionario marxista, pero respetando su particularidad, sin las violencias que ha habido en los proyectos comunistas contra los campesinos y sus costumbres tradicionales. En casi todos los casos, Rusia, China, Cuba, se les impone por la fuerza la colectivización, se les impone mentalidades empresariales que no poseen contra su manera, su quehacer tradicional, ¿no? Mariátegui es el primero que pide un respeto a estos puntos de vista y por eso fundó un partido socialista, no un partido comunista. Cuando él muere, recién ese partido se transforma en comunista y se adhiere a los lineamientos comunistas internacionales. Pero Mariátegui fue en sus comienzos un aliado de la Torre en torno a estas ideas, tuvieron discrepancias, pero los apristas respetan mucho la herencia de Mariátegui y es importante que esos pensamientos otra vez coincidan, los discípulos de uno y otro camino conversen inteligentemente sobre cómo ambas herencias pueden ayudar a crear un país mejor. Yo toco un tema central, Hugo. Algunas personalidades, algunos intelectuales, algunos políticos consideran que parte del drama nacional, ¿no? Parte de esta promesa inconclusa de nación democrática, libre y justa, es precisamente el desencuentro y no el encuentro entre la vertiente allista y mariateguista, ¿no? O sea, los hijos intelectuales, ideológicos, políticos de la Torre no lograron encontrarse con los hijos ideológicos políticos de Mariátegui, ¿no? O sea, décadas de desencuentros, ¿no? En vez de una suerte de simbiosis que hubiera sido de repente lo mejor que hubiera podido pasar al Perú, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, aquí hay dos errores, ¿no? Por un lado, el APRA enfatizó mucho el CEASAP, solo el APRA salvará al Perú, y un espíritu muy cerrado, de no escuchar más que a sí mismos. Y han tenido poca apertura para entender a los intelectuales de izquierda. Es por esta razón que de los años 60 a la fecha, no solo Fred Galindo, Julio Kotler, Aníbal Quijano, un gran número de importantes intelectuales de las canteras de izquierda eran desatendidos o no escuchados, no polemizados tampoco, ¿no? Simplemente hacer